Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto verles de nuevo. Carolina, Adriana, Buenas Madeleine, noches, profe. Ángel, Magister, buenas noches. ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto. Bueno, cuéntenme un poco cómo estuvo el tema de la serie que vieron. ¿Quién se lanza? Ok. Súper interesante, Magister, ya que nos muestra cómo los rasgos que muchas veces pueden ser imperceptibles de una persona pueden delatarnos en sí en cualquier situación y son simplemente reflejos corporales los cuales no podemos controlar, ya que, por ejemplo, sería como cuando el cuerpo humano siente miedo y se le eriza la piel. Básicamente funciona de esa manera los rasgos que nosotros tenemos corporales, físicos, cuando presentamos incomodidad, miedo o algo por el estilo. Bien, súper bien. Belkin, Sí, sí, profe, buenas noches. Fue muy interesante, la verdad, ver cómo este señor reconocía cada gesto, cada mirada, cada preocupación en cada persona. O sea, cómo les analizaba. Fue demasiado interesante para qué. súper bien. Scarlett, luego va Javier. Scarlett, Buenas noches, Magister. ¿Cuál es Carles? Porque hay dos, tú, Hijacho y Morillo. tú. Yo, Ujú. bueno, eh, bueno, a mí me pareció muy interesante la serie y también me quedé picada para ver otro capítulo, porque es, fue muy interesante que el señor podía reconocer los gestos de las personas. Y una de las frases que me gustó del señor fue que dijo que el cuerpo contradice las palabras, o sea, miente. También, o sea, también sí me gustó mucho porque también decía de los gestos que cuando hacen así, se encogen los hombros, eso significa que, no tienen confianza en lo que están diciendo, o cuando están mirando la mirada, ven a un lado, cuando le estaba entrevistando al chico, eso significa estaba recordando la respuesta. O sea, todo eso fue bonito, yo le iba notando cada los gestos, por ejemplo, la nariz, eso decía que eso es cuando están mintiendo. O sea, fue interesante ver cada gesto que veía y iba diciendo lo que significaba. Muy bien. Ujú. Excelente, me alegra que te haya gustado. Javier. Bueno, a mí me interesó sobre todo al inicio el momento de que eh, sin que se podría decir el criminal hable, ya pudo saber que estaba mintiendo y a dónde fue que hubo el crimen y a dónde fue que no, solo con las expresiones faciales. Y aparte, como decía mis compañeros, tenía una habilidad impresionante para ver en cada persona, así no sea a la persona que esté investigando, ver cada detalle de rasgo facial y saber qué está haciendo o qué piensa. Ujú, muy bien, súper bien. Me alegra mucho que les haya gustado. Eh, mm, Solicito para activar el audio aquí. Erika,
Doctor, buenas noches, me nombró, disculpe. Sí, Ya, igualmente me pareció muy, bueno, muy importante la película el ver porque se puede analizar cómo el doctor Cal, si no me equivoco, detectaba mentiras, asimismo viendo casos, diferentes casos, e igualmente microexpresiones que al momento de hacerle las preguntas emitían ellos. Con el lenguaje corporal se podía ver que está mintiendo. Era muy interesante. qué bien. Juan Gutiérrez. Buenas noches, profe, ¿me escucha? Sí, Buenas noches, compañeros. Bueno, y yo pues a mí siempre cuando veo o me mandan a esta clase de deberes me gusta anotar algo muy interesante, el, bueno, ¿cómo le podríamos decir? Que solamente con mirar sus gestos en la interrogación que le hace, pues se da cuenta al principio de qué iglesia va a atacar y latina con la iglesia que va a atacar. Asimismo, pues después hay un detenido, un joven, que la policía lo quiere juzgar, pero él se da cuenta, al final, bueno, hasta el final se da cuenta que es inocente. El joven infractor que decía bueno, creo que los padres eran Jehovás y, y era inocente el joven. Eso es lo más interesante, que al principio sí se trataba que trataba con delincuentes y solo con un gesto él se dio cuenta qué iglesia iba a atacar. chévere. Chévere, gracias. Bueno, muchísimas gracias por... Veo que han visto, que les ha gustado, como les dije cuando les mandé a ver, muchas personas se embalan y me dicen que les pase la temporada o la están buscando en algunas plataformas. Es muy buena la serie. La pueden ver en familia inclusive. Es muy, muy chévere. Qué bueno que les haya gustado. Me alegra mucho que lo hayan visto y que les hayan enganchado. Bueno, vamos a continuar con la clase. Leslie Tipan, ¿estás por ahí? Buenas noches, disculpe si me escuchas que estoy con un poco de mal internet. Sí, sí, se te escucha. Ya, em, la verdad es que a mí me llamó mucho la atención la serie de Miénteme Más por el protagonista que es el doctor, que se va fijando en las expresiones de las personas. Por ejemplo, a mí me llamó bastante la atención en el caso de la muerte de la profesora, que él se dio cuenta que el director sabía algo más porque él tenía su mano metida en el bolsillo y como que estaba un poco inquieto. Y él logró identificar esto, pero, o sea, me sorprendió porque la verdad yo también pensé lo mismo que la asistente, que era de que está así porque obviamente es un escándalo para la escuela, la muerte de una maestra. Así que eso también me gustó bastante. También me gustó mucho el caso de lo que es de este político que se dieron cuenta de una al rato de solo decirle que diga lo que hizo al revés. Y sí es cierto, cuando una persona miente, al rato de decirle que diga al revés, ya tiene como que miedo o como que se asusta o no recuerda porque es verdad lo que dice, que cuando una persona miente, ellos se aprenden al orden, no se aprenden al revés. Y me parece una serie muy interesante, la verdad. Excelente. Bien. Excelente, me encanta. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, Sí, pero Magista. Buenísimo. Ya. Ok, listo. Tenemos una hora, así que hay que aprovecharla. Gracias por, como les decía, gracias por haber visto la serie, que de alguna manera digamos, nos compenetra más en esta materia, ¿no? Porque dentro de nuestra asignatura es importante inspirarnos, sobre todo para comprender
la capacidad que tiene el cuerpo de expresar, ¿no? Así que bienvenidos de nuevo a esta nueva clase sobre el cuerpo expresivo, el lenguaje corporal. Y antes de comenzar, quisiera yo eh, igual invitarles, ¿no? A pensar en algo, ¿no? ¿Cuántas veces, a ver, quién no ha participado por aquí? El Marquito Arroyo. Marquito, ¿cuántas veces al día crees que tú comunicas sin decir una sola palabra? Buenas noches, profe. Puta, le tiro un número porque la verdad ponerse a contar, no me he puesto en ese plan, pero tirando números tal vez unas 200 veces. Muchas, ¿no? Sí, exactamente. O sea, claro, no hay un número en realidad, o sea, digamos, es inimaginable, es correcto, es muy buena la respuesta que acabas de decir, Marquito. Que lo que habíamos visto justo en este primer capítulo, ¿no? De este del doctor Lightman, ¿no? Él detecta, digamos, una mentira con solo observar un movimiento de las cejas, y de hecho ahí en la oficina tiene como las microexpresiones que les llaman, ¿no? De hecho hay un texto de microexpresiones que les voy a pasar también en el transcurso del semestre. Entonces, eso es comunicación no verbal. Entonces, lo que vamos a aprender hoy es a leer esas señales, no para volvernos detectives o la competencia del doctor Lyman, que también tiene ciertas partes de ciencia ficción, evidentemente, es una serie, obviamente, sino para entender que el cuerpo habla, ¿no? Incluso cuando está en silencio, habla. Entonces, con eso, abordemos un poco el cuerpo expresivo y el lenguaje corporal, es decir, el cuerpo como la primera palabra. Entonces, como habíamos dicho desde la primera clase, ¿no? Entonces, antes de hablar, el ser humano hacía cualquier otro tipo de cosas antes de hablar. Bailar, eh, antes de escribir, se expresó con el cuerpo. Y en la prehistoria, nuestros gestos eran el único idioma quizás posible que se podía generar dentro de, digamos, esta capacidad que tenía el ser humano para poder comunicarse con los demás. ¿De acuerdo? Entonces, en ese ejercicio de la prehistórica, si quieren verlo así, eh, y haciendo ese paralelismo en la serie, en Miénteme, este doctor dice algo parecido, ¿no? Él dice, el cuerpo nunca miente, solo hay que saber escucharlo. Entonces, quizás ahí es la clave de esta unidad, ¿no? Escuchar el cuerpo como quien aprende un idioma antiguo, como quien aprende algo que, digamos, como leer un libro, ¿no? Entonces, dentro de esto, los mensajes en las cavernas. Em, Dentro de este ejercicio prehistórico, las pinturas rupestres no eran simples ejercicios decorativos que hacían nuestros antepasados, sino que eran mensajes. Quizás el primer intento podría ser del ser humano de postear algo, digámoslo en términos más tecnológicos o más posmodernos, ¿no? Es decir, ese era su muro de Instagram o de Facebook, garabatear en las paredes, ¿no? Y dejar de herencia al mundo, ¿no? Entonces, cada figura, cada trazo, cada movimiento representaba ese momento cultural en el que vivían y por lo tanto estaba representado en esas paredes, en esas cuevas. Y era una forma de decir, ellos estuvieron ahí, ¿no? O sea, y por lo tanto, esto es lo que siento, esto es lo que veo, ¿de acuerdo? Y hay un dato curioso. Eh, Igual que hoy en las redes sociales, el ser humano siempre quiere dejar una huella. Por lo tanto, por eso es que no sé si han visto, siempre te están volviendo estos recuerdos, ¿no? En TikTok, en Facebook, así como hace un año posteaste esto, ¿sí? Em, pero en ese momento se hacía con el cuerpo, no con palabras, ¿no? Tanto escritas como orales, o el término de, digamos, el cuerpo en sí, ¿no? Entonces,
el cuerpo fue el primer muro de expresión. Y qué simpático cómo se da la vuelta, ¿no? En términos, digamos, hoy tecnológicos, ¿no? Si hace, no sé, en pandemia estaba en el trend topic de bailar con el papel higiénico. O sea, resulta que volvemos a vernos en el cuerpo danzando, ¿no? Ya no, digamos, es súper interesante cómo la civilización se vuelve circular, ¿no? Entonces, en Egipto, en Grecia, en Roma, el cuerpo fue arte, fue rito y también el cuerpo fue política, ¿no? Entonces, las danzas, por ejemplo, egipcias, o las danzas árabes tienen una precisión que es incluso sagrada, ¿no? Y los actores griegos transmitían emociones profundas con los gestos. De ahí que la oratoria viene de esa polis de la Grecia, ¿no? Entonces los oradores romanos sabían que una mano, una mano levantada valía más que eh, un libro o frases, ¿no? Entonces, durante la Edad Media, la danza de la muerte recordaba que la vida es frágil y, de alguna manera, nosotros seguimos danzando a través del tiempo con esa, digamos, esa idea, ¿no? Es decir, cada día seguimos eh, pensando que de alguna manera vamos haciendo este ejercicio de la danza de esquivar o vivir la vida o esquivar la muerte, ¿no? Es incluso hasta poético esto, ¿no? La manera en que nosotros nos movemos también revela cómo nos enfrentamos a la vida, ¿no? Entonces, si ustedes ven a alguien que está con ansiedad, alguien que está apurado, ¿no? Pues yo, por ejemplo, ahora mismo estoy viéndole, por ejemplo, la lady, cuando está, pone pensativa, ¿no? Está con la mano mirando, quizás el teléfono está scrolleando ahí. Entonces, nosotros miramos efectivamente cómo la gente actúa. ¿De acuerdo? Eh, la Melissa está, por ejemplo, atendiendo, apuntando. Entonces es un ejercicio interesante, ¿no? Como el poder de el cuerpo y la manera de comunicar. ¿Ok? Bien, pasemos a la siguiente lámina. Em, Shakespeare quizás fue de las personas que lo vio con mucha más claridad. eh, Porque él decía que, digamos, el cuerpo puede palidecer, llorar o temblar solo por la imaginación. Y por lo tanto, Hamlet se asombra ante esa capacidad. Y nosotros, espectadores, que estamos ahí mirando todo esto, seguimos hasta el día de hoy sorprendidos cuando un actor, por ejemplo, tanto en el cine como en el teatro, o incluso un buen teatro de un amigo, ¿no? O sea, o de una amiga, ¿no? Que, digamos, hace un show o berrinchea o toxiquea a alguien. Entonces, tú miras toda una puesta en escena, ¿no? Entonces, te sorprendes y nos seguimos sorprendiendo de la capacidad del cuerpo de generar eso, ¿no? Entonces, expresa el cuerpo mucho y no nos deja de sorprender hasta ahora. Entonces, volviendo a la serie que ustedes vieron, este doctor, el doctor Lyman, él observa la respiración, estos microgestos, los temblores inclusive, y por lo tanto el cuerpo es teatro. Y digamos teatro en términos de que siempre estás mirándolo en escena, no necesariamente que esté en un escenario, ¿no? Siempre está diciendo cosas, ¿no? Eh, Él se picaba la nariz, el fiscal me parece que era, ¿no? Entonces le decía, ¿no? Esto se pone nervioso, los hombres tienen tejidos, dice ahí, muy sensibles, ¿no? Entonces, todos somos actores en cada día. Digamos, en nuestra vida cotidiana todos montamos una escena. O lo que les decía anteriormente, ¿no? Es decir, desde la psicología lacaniana hay un ejercicio de las máscaras, ¿no? Entonces, yo me comporto de tal manera y mi cuerpo se comunica de tal manera con mi madre, por ejemplo. Entonces,
soy más sumiso, mi posición es más sumisa con mi abuela, pero con un amigo, oye, más altanero, con un enemigo o con o un competidor, ¿sí? Entonces, todos somos actores en la escena de cada día que nosotros vamos llevando, de manera consciente o inconsciente, ¿no? Entonces, esto es interesante. Ok. Mm, 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 mm. Joana Crespo, Sí, Licen, profe, buenas noches. ¿cómo estás? Eh, Ay, Cuéntame, ¿cómo ves esto que estábamos hablando sobre el tema de del lenguaje no verbal, la serie y eh, digamos me todo lo que... pareció bastante interesante y conforme, bueno, hablando de la serie, conforme iba pasando, me parecía aún más interesante que incluso me pregunto si es que habrá alguna manera de estudiar todo eso porque valiera conocer un poco más, aunque a la vez digo, si conociera un poco más al respecto, sería como se veía en la serie, que apenas veo una persona por donde vaya caminando me voy a ir dando cuenta de los gestos y sería como algo diferente, ya no sería igual, o sea, me sentiría un poco como que, ¿cómo le explico pues? Como que si veo a alguien que está mintiendo o algo así, me voy a sentir como responsable de decirle a la otra persona que le está mintiendo o así, y creo que no sería algo debido. Pero sí me gustó bastante y estoy en eso buscando para seguir viendo porque estaba bastante interesante. Muy bien. Ah, Realmente creo que no sé, un pequeño gesto, un pequeño movimiento puede cambiarlo todo. claro, claro que sí. Hoy acaba, en tu comentario me hiciste acuerdo de algo que para todas las chicas es una escena bastante divertida, ¿no? Para los chicos también, por supuesto. Creo que para las chicas es más divertida. Intuirán en este momento cuál escena me refiero, ¿no? ¿Alguien quiere adelantarse? Samantha. Profe, ¿puede repetir, por fin? No lo escuché. Decía que hay una escena que es súper interesante, eh, más bien dicho, más que interesante, súper cómica, creo yo que es muy cómica para las mujeres, sobre todo, para los hombres igual, pero creo que más para las mujeres, cuando le reclutan a a la chica en el aeropuerto. ¿Alguien se acuerda? Sí, 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 Magister. profe. Ya. Se refiere a la conversación que tuvo la chica cuando ya llegó a la oficina para trabajar y el chico fue muy directo porque tiene o sea, podría decir una técnica de no mentir. Sí, es buena esa también, pero no, a mí me parece muy graciosa, me parece que él cuando está en el aeropuerto y le Sí. dice, a ver, ¿quién dice? Ah, Juan o alguien más está hablando, siga nomás, con el micrófono abierto está. Sí, profe, antes de olvidarme, yo sí me di cuenta cómo le recluta, como usted utiliza la palabra, utiliza un maletín lleno de dinero, ¿sí? Y bueno, la próxima, bueno, después fue parte del equipo de él, fue de la manera como quiso reclutarla, ¿sí? Entonces, hay unas palabras, unos dichos que ellos dicen, o que, bueno, yo anoté, que dice que el cuerpo contradice la palabra. ¿No? Sí, Se da cuenta de las microexpresiones y por eso confía y confió en la chica que se dio cuenta que él eh, intencionalmente quería pasar un maletín lleno de dólares, creo que era, ¿no? Lleno de dinero. Ajá, sí, de esa manera le reclutó. ajá, También creo que, perdón, maestra, creo siga, sí. que es importante que como le pregunta que por qué tiene ese instinto de reconocer rápido
los gestos los gestos y la policía dice que porque han salido con muchos hombres. Lo que me acuerdo. Sí, es correcto, esa es es muy gracioso porque, claro, ellos le preguntan, dice, ¿cómo has aprendido a detectar las mentiras? Y dices que he salido con muchos hombres. Sí, es un poco gracioso eso. Bueno, ok, em, siguiendo con lo que estamos, esta lámina, vamos, la lámina y el contenido de su lámina es pregunta de cajón. Ojo con eso, no solo en este momento, al final de esta lámina, sino de evaluación y digamos, de varias cosas. Esta es una lámina muy importante, ojo, como dicen los abuelitos, guerra avisada no mata gente. Ok, entonces, ¿cuál es la ciencia del lenguaje corporal? Aquí entran las ciencias que estudian esta comunicación, lo que justo ustedes vieron en la serie, que es la kinesia, que son los movimientos y los gestos. Ya les digo, esto es pregunta de cajón. La prosemia, yo les voy a preguntar, ¿qué es la prosemia? Y ustedes van a responder, las distancias entre las personas. El paralenguaje, el tono, el ritmo de la voz. Y la cronémica, que es el tiempo que tardamos en hablar o responder. Todo esto configura lo que se denomina una gramática sin palabras. Y así como en la lingüística se analizan los verbos, un buen observador, un buen comunicador aprende a leer los cuerpos, ¿de acuerdo? Con esto vamos a hacer una pausa porque voy a ponerles un video para que quede más claro esto. ¿Dónde está? Magíster como Christian Grey. Más o menos. Los libros son más interesantes que la película, la verdad. Más o O menos, sí, sea, habla mucho más del lenguaje corporal y demás. es correcto. Más o menos así. A ver, ¿dónde estará este video? Creo que estaba aquí. Mm, Debe estar aquí mismo. Eh, no sé. Magíster, hasta que le ponga puedo hacer una pregunta. Claro que sí. Quería preguntarle, estuve viendo la unidad 1 de la semana 1 a la 4 y no encontré la tarea individual. Solo Ujú. está foro, está la tarea grupal, autoevaluación y coevaluación, pero no está la tarea individual. Quería saber en qué semana la, la- la podemos encontrar. ¿Puedes hacer una captura, por favor, y mandarme al grupo o al WhatsApp como te sientas más cómodo? Ya, Magister, en este momento voy a Ya. ponerme a Y, verlo en la y me pones pantalla ahí y envío. justamente dónde está la evaluación. ¿Cómo es? La tarea, perdón. No, es que no está, Magister. Claro, eso, o sea, me pones en signo de pregunta para recordar, porque como entro directo a otra clase a las 9, a las 8, entonces voy a ver a las 10 y después me voy a ver la captura y no me voy a acordar qué es la pregunta que me hiciste, por eso. Ya, más que todo es porque normal quedamos eso que como iniciamos clases una semana tarde, la tarea individual iba a estar en la semana 2. Entonces voy a ir, le voy a tomar una foto ahí y le envío, Ya, Magister, ya. Ya, gracias. ya.
Bien, aquí encontré. A ver, ¿dónde está? No invadas mi espacio vital. Esto es la proxemia, que justo es la distancia que interactuamos con la otra persona y se divide en cuatro. En la íntima, literal, estás muy cerquita, más de 5 centímetros lo tienes como aquí. Personal ya es más como de 1 metro. La social ya va de más de 2 metros. Y en la público, pues ya más de 6 metros, ¿no? Que está completamente lejos. Porque a veces cuando te formas, ya sea en la fila del banco o no sé, en donde sea, esperar en un restaurante, sientes su respiración en tu oído. Para mí es horrible. Yo soy una persona que estoy muy consciente que mi espacio vital es muy, muy chiquito. No te puedes acercar tanto a mí porque ya te estoy como repelando. Entonces para mí es incómodo. Y lo importante que sepas cuál es la proxemia de las personas con las que convives es justo no hacerlas sentir incómodas. Y también, pues llevar una conversación de manera amena. Así que quiero que tú conozcas cuál es la proxemia de cada una de las personas con las que tú estás. Y no vas a ser, obviamente, acercándote a hacerla sentir incómoda. No, de esa manera no. Si vas a ir a comer con esa persona, empiezas sigilosamente acercándole cosas. Obviamente estás en la conversación y de que de repente le acercas el servilletero, que de repente le acercas el salero un poquito más, de que de repente le acercas su vaso de agua y luego el tuyo y están en la conversación, pero tú lo vas haciendo como de manera natural, como que agarras la sal, te sirves en tu platito y se lo pones a él o ella. Y así vas a ir descubriendo qué tanto es su proxemia, si es muy cortita como la mía o tiene pues espacio de tolerancia y no le importa que estén encima y entonces no hay ningún problema. Para que cuando tengas conversaciones con personas que no conozcas, seas consciente de qué tanto es su espacio vital. Obviamente esto, pausa, no solo vas a hacer a esas personas que acabas de conocer, evidentemente no, pero vas a ir viendo con esta técnica que si ellos, cuando estás con ellos, empiezan a hacer como las cosas más a su lado o tienen como un espacio más o así, ya sabes que no les gustan que estén como muy cerca. Y obviamente esto se gana también con la confianza. Poco a poco ya vas a poder ir acercándote a esa persona. Así que nos vemos mañana. Ok, ¿qué les pareció? Cuénteme. Bastante interesante, Magister, ya que, por ejemplo, lo que yo aplico para eso, yo tengo un TOC. Entonces, lo que hago es normalmente cuando salgo a comer, soy el que arreglo los platos. Ya sirven los platos, las bebidas, los cubiertos y todo. Entonces, los arreglo de la manera correcta para yo manejar mi espacio vital. Y tengo la manía de que los cubiertos, como van, los platos, la copa, el café y el postre y todo lo demás. Perfecto. Bien. Sí, muy bien, es verdad. A ver, ¿quién más vio el video? ¿Quién está en modo pensativo? Aquí Ah, no, la Erika ya habló. Mm, Alexandra González, Sí, profe. cuéntanos, ¿qué te pareció tanto la exposición y el video, pues que acabamos de poner, que es importante? Claro, o sea, podemos ver que una parte importante sería cuando uno se está exponiendo, se podría decir, en una reunión. Eh, el tono debería decir también que la proxemia es si me puedo acercar más al público, poder hablar más y soltarme más. Sería así. A ver, ¿cómo se denomina esto de los espacios que existen de Se acercamiento? podría, claro, estos espacios se podría decir de de 2 a metros. No, ¿cómo se denomina el concepto de esto?
la categoría. Proxemia. Leucemia, muy bien. Ok, súper bien. Emily, hasta que Emily se conecte. Estoy viendo, a ver, ¿dónde estás? Angelito, con cariño, evidentemente. Ángel, estoy viendo que ya mandaste la captura, pero claro, ahorita me doy cuenta, esta asignatura estaba viendo en el horario, esta asignatura es de 16 horas. Entonces, todas las asignaturas de 16 horas tienen 2 unidades únicamente. Entonces, las tareas, así sean colaborativas o individuales, todas son en la semana 4. Magíster, muchas gracias. Sí, en eso estaba todavía recalculando, porque como todas las materias nos estaban diciendo que armemos los grupos y ya enviándonos, ya explicándonos las tareas, y como esta es la segunda semana de clases, ya dije, nos vamos a atrasar si no nos explicaría el profe, pero le agradezco, profe, por esa aclaración. Sí, más bien te pido de favor, quizá algún alumno no entró a clase, lo que sea, vaya a confundirse, mejor elimínale para que no se confunda. Sí, listo, Magíster, ya la elimino en este momento. Chévere. Ok, ¿quién más está por ahí? Eh, Silvia Perugachi, Sí, dice. cuéntanos un poco, ¿te ha pasado este tema de la prosemia? Según yo lo entendí en el video que estuve observando que usted nos proyectó, más o menos la proxemia yo le vería como cuando conocemos a una persona, al inicio es como una distancia de que no nos acercamos tanto o tenemos como un margen en sí de un respeto, pero creería que con la confianza ya uno se acerca más, hasta se podría saludar con un abrazo y cosas así. Entendería eso en la proxemia de mi situación. Ujú. Ok, está bien lo que dices. A ver, les cuento algo mientras seguimos viendo la pantalla. Belén, ¿quieres decir algo? Dicen buenas noches. Sí, pues me pareció muy interesante el video, la película y todo lo que nos mandó a realizar y en este momento lo que nos mostró en la pantalla. Específicamente la proxemia se utiliza también en la policía en el ámbito de uno está con alguna persona infractora de la ley o tiene alguna arma blanca, podemos utilizar también la proxemia y se puede identificar muy bien porque tenemos que tener una distancia. En cuanto a la proxemia también, creo que es muy útil en cuanto tratamos con las demás personas, porque no es lo mismo tratar con, por ejemplo, como usted decía, con su abuela, con su tía, con su mamá, que tratar con otras personas. Por ejemplo, cuando yo tengo confianza, lo que hago es dar un abrazo, mientras cuando no tengo una confianza, trato de mantener la distancia. Entonces es sumamente importante la proxemia porque también ayuda a que en esta proxemia haya la cinesia, porque si hay una confianza, por ende va a haber movimientos corporales así como que, digamos, ay, tengo frío. Entonces, ¿qué significa eso? Que quiere que le abrace. Entonces, son lenguajes corporales que están estrechamente relacionados. Eso. Gracias, profe. Excelente ejemplo, me encanta, gracias por esa acotación, súper importante, sobre todo para, digamos, también aterrizarlo en un ejemplo más concreto en tu caso, ¿no? Y claro, ahí, digamos, hay un tema que también se vuelve, digamos, para
adentrarnos y asentar estos conocimientos para que ustedes se quede registrado. Siempre va a ser, digamos, en ese ejercicio, la prosemia, ese estudio de cómo nosotros usamos el espacio para comunicarnos. Entonces, esto tiene que quedar registrado, ¿no? Entonces, no solo importa lo que decimos verbalmente, sino a qué distancia lo decimos. Entonces, no es lo mismo que tú te acerques y le susurres un secreto a alguien, que le grites a alguien de lejos, ¿no? Porque no te quieres ni acercar, ¿no? Y aunque no lo notemos, todos tenemos esto que decía esta chica, ¿no? Este como radar invisible que marca hasta dónde dejamos que se acerquen los demás. Y eso seguramente se van a dar cuenta cuando viajan en el metro, en el trolley, en los sistemas de transporte público, ¿no? Entonces, para otro ejemplo también cotidiano es cuando un amigo te abraza o te susurra, digamos, como te decía, ¿no? Un te quiero, un feliz cumpleaños, ¿sí? Y de hecho, los cumpleaños, digamos, son como los más decidores, ¿no? Porque ahí ves quién te abraza con más afectividad y quién solo, digamos, te da la palmada o solo te felicita, ¿no? Entonces el cuerpo habla y habla con el corazón. Se escuchan las respiraciones, se perciben los latidos. Por eso en la primera clase decíamos el lenguaje corporal, en términos de los abrazos, sanan, ¿no? Entonces, solo las personas muy cercanas entran en esta zona, que es lo que decía un poco el video también, que es parte, digamos, de la asignatura, ¿no? Claro, le puse el video precisamente como para hacer más lúdico esta clase, que no sea tan pesada en términos académicos, ¿no? Pero claro, es obvio, ¿no? Si alguien ajeno se intenta acercar, no, o sea, va a ser un poco incómodo, ¿no? Sobre todo en las personas de su generación que son muy defensoras del espacio, digamos, más íntimo. Em, y esto choca, ojo, esto es importante, esto choca con lo cultural, ¿no? Es decir, por eso ustedes van a darse cuenta que es muy probable que algunos de ustedes tengan cierto choque, a la redundancia, con lo cultural, es decir, lo socialmente establecido. Es decir, la convención social implica que, no sé, cuando se pone el huyayay, todo el mundo se tome de las manos, entonces como que, ay, no, o sea, hay gente que, o sea, como que culturalmente no se inscribe, ¿no? Porque hay una generación que defiende mucho su espacio, ¿no? Em, y por lo tanto, solo personas cercanas a mí, son familiares, por supuesto. Entonces, con familia yo bailo, digamos, pero no con otra gente. Esto suele pasar, ¿no? Entonces, eh, en esta serie que ustedes vieron, la jalo de nuevo, este doctor invade, no sé si se acuerdan de la escena, invade intencionalmente el espacio para provocar una reacción. Entonces, él observa cómo el cuerpo responde ante esa invasión. Entonces, al momento que se acerca, el cuerpo responde más rápido que la mente. Por eso lo hace aposta para invadirlo, porque sabe que el cuerpo va a delatarlo, que la mente pues puede, digamos, pensar, digamos, cómo actuar, pero entonces al momento que invade el espacio personal, el cuerpo responde de inmediato, es un reflejo, ¿no? Entonces, cuando hablas con un compañero, eh, hay una distancia, digamos, que lo que se hablaba, ¿no? De 45, de un metro, 45 centímetros de un metro, que es como este marco de cierto respeto, conectividad, ¿no? Eh, y por eso en las aulas, cuando ustedes si estudiaron en la presencial, colegio o universidad, las bancas justamente tienen esa división de un metro. Exagerado, si es una super aula, 45 no pueden estar más. Y es justamente por eso, ¿no? Em, Entonces, el espacio, digamos, siempre está, digamos, constantemente, digamos, la prosémica está constantemente en nuestras vidas desde pequeños, ¿no? Eh, y cuando exponen, ustedes de justo los ejemplos que ponían, cuando exponen ante el curso o han expuesto o hablan con alguien, ahí te das cuenta también eh, de qué manera lo conoces, ¿no? Entonces el cuerpo adopta una postura más formal, a veces te cruzas de brazos. O también te pones, digamos, más distanciado, ¿no? Es decir, más relajado. Entonces, em, si recordamos la serie,
estos interrogatorios que hacía este doctor Laima, él solía empezar a una distancia y los investigadores observaban sin invadir. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Permitían que el cuerpo se exprese de manera natural. Entonces, no lo acosaban, sino que lo dejaban ahí para que el cuerpo empiece, digamos, a comunicar. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿creen que existe la prosémica digital? Ariel Proaño. La prosamia digital Ujú. es el momento de escribirle a una persona que no conocemos. Bien. Ya les dije yo la primera clase, ¿no? Aquí no hay respuestas malas, ni desacertadas, ni incorrectas, ¿no? Me parece que, Profe, dígame. podría ser en este caso que nosotros decidimos, en este caso, digamos, tenemos redes sociales y nosotros decidimos a quién seguir y a quién no, porque son nuestros gustos, son nuestros intereses, entonces en ese lado creería yo que puede ser la proxemia. Muy bien. ¿Está? Está algo pensativo. La Joana Crespo ya habló. Profe, puede ser Sí, también que... Ulises. Ok, ¿alguien iba a decir algo? ¿Alguien está con Belén? Sí, Belén está. también puede ser que se deben respetar las distancias o el tiempo. Digamos que el jefe le escribe un mensaje de WhatsApp y fuera del horario laboral. Y ahí se debería respetar se aplica la proxemia, la distancia, porque ya no está en horario laboral y ni tampoco es un medio de comunicación autorizado laboral. El WhatsApp ya es algo personal. Está invadiendo su privacidad. Muy bien, excelente. Muy bien, me encanta. Aplica Eh, también para las ex, profe. Cuando te escribe la ex, tal vez, y... muy bien. Muy bien. Ustedes dan, me encanta, están haciendo unas definiciones correctas. Belencita, ¿quieres hablar? Sí, profe. Mi punto de vista es que se trata de cómo tú tratas a esa persona en el rato de que tú chateas o mensajeas con esa persona. Si lo tratas de tú o lo tratas de usted. Ujú, es correcto, muy bien, súper bien. Ok, a ver, eh, han acertado todos, vuelvo a insistir, es todo totalmente correcto lo que ustedes han dicho, porque la persona digital y además cobra mucha más fuerza hoy por hoy, porque en este... Uy, cayó un rayo por mi casa. Eh, el estudio es el estudio de la gestión del espacio comunicativo y las distancias simbólicas en los entornos virtuales que están mediados por la tecnología, es decir, por las redes sociales. Y es todo lo que ustedes dijeron. Entonces, ¿qué incluye esto, por ejemplo? La distancia emocional. Eso es prosémica, lo que ustedes dijeron, o sea, lo que decían lo de la sexto, o sea, la distancia emocional. Y cómo, o sea, por ejemplo, si alguien te hace videollamada y tú le cuelgas y le llamas o le pones, dices, no quiero llamar, o sea, no, porque o les ha pasado que está llamando a alguien y dices, ¿y por qué me llama esta persona? O sea, ¿por qué no me manda un texto, no? Entonces, ahí hay una cosa, ¿no? Entonces, hay personas que tienen derecho a hacerte una videollamada, hay personas que tienen derecho a hacer una llamada y hay personas que solo tienen derecho a escribirte un mensaje. Y peor aún, hay personas que tienen derecho a tener tu WhatsApp o tu Instagram, ¿de acuerdo? Por eso es que están, digamos, los perfiles restringidos y todo esto. Entonces, es la presencia o la ausencia digital. Por ejemplo, Ya no se le, algo dijeron, no les no se le escuché. escucha. Parece que el clima le complicó el internet, profe. ¿Están ahí? ¿Me escuchan ahí? Ahí sí se le escucha, profe. Buenas Sí. noches, disculpe.
Gracias, qué bueno que me escucha. Sí, sonó un rayo fuerte por aquí, por el sector. Pensé que se fue la luz. Ok, entonces, entonces, claro, les decía, ¿no? La presencia o la ausencia digital. Entonces, por ejemplo, encender la cámara, responder, eso implica también. O sea, la presencia o la ausencia. Eso es lo que ustedes le conocen como gaslighting. ¿Cómo se llama esto? ¿Alguien sabe este concepto? No recuerdo muy bien. Que es cuando te dejan, te ignoran en los mensajes. Yo lo conocía como ghosting. Ghosting, Sí, ghosting, 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 ghosting. te gostean. Te ghostean, es correcto. Muy bien, muy bien. Eso es prosémica también. Desde el concepto comunicacional, evidentemente. Está muy bien. Es otro concepto el ghosting, pero digamos, en términos académicos, esto está dentro de la prosémica, ¿no? Y la intimidad simbólica también. Y esto es importante. ¿Cuál es la intimidad simbólica? A ver, ¿o qué se imaginan cuando hablamos de intimidad simbólica? ¿Qué pasó? ¿Se me fue la conexión o se quedaron sin... Sí, se te escucha listo. Ah, eso. A ver, eh, veamos, Quizás, Lisen, ahí entraría lo que tal vez es el bullying o el ciberacoso o ese tipo de términos que a través de las tecnologías de la comunicación pueden afectarnos personalmente, y, o sea, yéndonos a nuestra intimidad. Jocelyn, Jocelyn Zurita. Sí, profe. Buenas noches. Bien, aquí te escuchamos. ¿Qué crees que es la intimidad simbólica? Pati. Buenas noches, profe. Bueno, un ejemplo es cuando una persona guarda una carta o una foto o un mensaje de una persona querida. Ujú, correcto. Es correcto. Muy bien lo que ustedes han dicho, me encanta. Estamos enfocados en la asignatura. La intimidad simbólica justamente es eso, ¿no? Es como compartes algo, la carta, una imagen tuya, una fotografía íntima tuya, una canción, digamos algo, un mensaje inclusive por texto, digamos, o una carta, como dices, o un texto, lo que sea, que es una cosa personal, muy íntima y que de repente se difunde y entra lo que decía la compañera, pasa por el ciberacoso, el bullying, la burla, se publica. Entonces hay muchos, lo que denominan, ¿no? Las filtraciones, eh, los packs que se divulgan. Entonces, esa es la intimidad simbólica, esa es la capacidad que tienen las personas de saber con quién pueden tener esa, digamos, esa compartimentación de su intimidad con la seguridad de que no transgreda lo otro. Es parte de esa prosémica digital, ¿de acuerdo? Súper bien, muy buena clase, me encantó. Gracias por asistir. Supongo que tendrán otra clase a las 8, así que les dejo unos 5 minutos para que puedan tomar un vaso de agua. Profe, disculpe, y respecto a lo que Ángel le dijo de la tarea, si es que sí es porque sería para la próxima semana y no tenemos claro todavía eso. Ya te Ya se, explico, Meli. ya se Ah, ya. explicó eso. Perdón, no escuché, estaba pendiente. Da, de una vez en un minuto. Lo que pasa es que las tareas, tenemos que seguir el orden de la plataforma. Las tareas, como esta materia solo es de 16 horas a la semana, entonces no vamos a tener la tarea individual todavía, va a estar para la otra unidad. Ajá, básicamente eso.
Ok, Sí. gracias chicos, no escuché. No, no te preocupes, más bien qué bueno que se puedan colaborar entre ustedes. Bueno, les dejo. Muchísimas gracias por la clase. Me alegra mucho que les haya gustado. Y ya nos vemos. Bueno, Gracias mm, a usted, Magíster. Una Gracias, excelente Listen. noche. Gracias, Magíster. Excelente Buenas noche. noches. Gracias, Lisa. Gracias, una Enhorabuena, excelente Magíster. noche, Licen. Dice, muchas gracias. gracias a ustedes. Chao, gatita de Melanie. Melanie.